Ahora vamos a ver el caso de la derivada del logaritmo. Y vamos a demostrar que la derivada del logaritmo en base a de la variable independiente es igual a 1 sobre x multiplicado por el logaritmo de esa base del número e. Bien, aquí tenemos la función. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, implementar la definición de derivada, que implicaba incrementar la función, es decir, si yo tengo logaritmo en base a de x, la función incrementada menos la función original sería logaritmo en base a de x más delta x menos logaritmo de a en base a de x. Entonces, el incremento quedaría como el logaritmo en base a del cociente entre x más delta x y x, ya que se aplica la propiedad del logaritmo que dice que la diferencia entre logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Bien, una vez aplicada la propiedad del logaritmo, dividimos en delta x y finalmente tomamos límite. Si nosotros efectuamos la operación de paso al límite, esta operación nos daría 0 sobre 0. Fíjense, tenemos delta x tiende a 0, x dividido de x nos quedaría 1, logaritmo de 1 es 0, delta x tiende a 0, entonces nos queda 0 sobre 0. Entonces tenemos que resolver la indeterminación. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es aprovechar la propiedad del logaritmo y este delta x que está dividiendo al logaritmo, es decir, multiplicándolo por 1 sobre x, pasa a ser exponente de el cociente entre x más delta x y x. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de llevar esta expresión al límite notable. Para ello, vamos a tomar al exponente y lo vamos a multiplicar por x sobre x. Fíjense que nosotros ahora vamos a disponer esta x aquí y este 1 lo vamos a disponer aquí. Ahora volvemos a aprovechar las propiedades de los logaritmos y el 1 sobre x lo bajamos y lo ponemos multiplicando al logaritmo. Y finalmente, por propiedad de límites, el 1 sobre x sale del límite, ya que en este caso particular toma el rol de constante. Finalmente, se aplica la propiedad del logaritmo respecto al límite, quedando aquí el logaritmo del límite, y este límite tiene la propiedad de ser un límite notable, con lo cual este límite toma el valor e. Por eso nos queda que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Ahora vamos a ver de las derivadas de las funciones trigonométricas una demostración que es la derivada del seno de x, donde vamos a demostrar que su derivada es igual al coseno de x. Bien, partimos entonces de que y es igual a seno de x, por lo tanto, su incremento, ¿a qué va a ser igual? Al seno de x más delta x menos el seno de x. Acá nosotros vamos a recurrir a esta fórmula que transforma la diferencia entre el seno de un ángulo y el seno de otro en un producto.
Y esa fórmula dice que el seno de A menos el seno de B es igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 multiplicado por el seno de A menos B sobre 2. Aquí lo que vamos a hacer es que x más delta x toma el rol de A y que esta x, toma el rol de B. Entonces, el incremento nos queda como 2 veces el coseno de x más delta x más x sobre 2 multiplicado por el seno de x más delta x menos x sobre 2. Fíjense entonces que el argumento del coseno nos queda como 2x más delta x sobre 2 y el argumento del seno nos queda como delta x sobre 2. Luego, trabajamos algebraicamente el argumento del coseno, que nos va a quedar x más delta x sobre 2. Y luego, dividimos todo por delta x. Luego, este 2, que nosotros lo teníamos multiplicando al coseno, pasa por propiedad dividiendo al delta x del denominador. Y finalmente, tomamos límite. Al tomar límite, podemos aplicar el límite del producto. El límite del producto es el producto de los límites. Y por un lado, nos queda, fíjense, el segundo factor del segundo miembro nos queda como límite para cuando el incremento de la variable independiente tienda a 0 del seno del incremento sobre 2 dividido el incremento sobre 2 es un límite notable. Todo esto toma el valor 1. Y finalmente, si al primer factor le aplicamos la operación de paso al límite, nos queda que límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 del coseno de x más delta x sobre 2, nos va a quedar coseno de x. Por lo tanto, la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Ahora vamos a ver la derivada de la función compuesta. Para eso, simplemente vamos a presentar a la función compuesta de esta manera. Y es igual a g de u y u es igual a f de x. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Delta i sobre delta x, ¿a qué va a ser igual? A delta i sobre delta x multiplicado por delta u sobre delta u. Es decir, trabajamos con el incremento de la función u. Lo que vamos a hacer acá es cambiar los denominadores poniendo el delta u en el cociente del primer factor y delta x en el cociente del segundo factor. Luego vamos a tomar límite. Por supuesto, acá queda explícito que se tomó límite de un producto. Por lo tanto, vamos a decir límite para cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x, ¿a qué va a ser igual? Al límite para cuando delta u tiende a 0. Si delta x tiende a 0, entonces delta u tiende a 0. Del delta i sobre delta u multiplicado por el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x, quedando la derivada de g respecto de u multiplicado por la derivada de f respecto de x. Bien, vamos a un ejemplo. Ahora, fíjense, tenemos y es igual a tangente a la 35 del coseno en base 4 de la raíz del cociente entre a a la x y e a la x. Muy bien. Por lo cual, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es analizar
cuál es la función principal e ir derivando tal como lo presentamos recién, aplicando la derivada de función o lo que se denomina la regla de la cadena. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la potencia respecto a la tangente. Es decir, que nos va quedando 35 por tangente a la 34 del logaritmo en base 4 de la raíz del cociente entre a a la x y a la x. Muy bien, ¿qué hicimos acá? Nosotros acá hicimos la derivada de la potencia respecto a la tangente. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos la tangente respecto al logaritmo. Es decir, 1 sobre coseno cuadrado del logaritmo en base 4 de la raíz del cociente. Ahora derivamos el logaritmo y nos va a quedar 1 sobre la raíz del cociente multiplicado por el logaritmo en base 4 de e. Ahora nos queda la raíz, es decir, 1 sobre 2 raíz del cociente. Y finalmente derivamos el cociente como a a la x por logaritmo natural de a por e a la x menos e a la x por a a la x, todo eso sobre e a la x al cuadrado. Y de esa manera hemos derivado una función compuesta utilizando la regla de la cadena. Bien, ahora vamos a ver un caso particular. Recordemos lo siguiente. Si nosotros teníamos la expresión y igual a a la x, la derivada era a la x por logaritmo natural de a. Y si teníamos x a la derivada era a por x a la a menos 1. Pero ¿qué pasa si tenemos igual a f de x elevado a la g de x? Es decir, acá tenemos base constante con exponente variable y acá tenemos base variable con exponente constante. Aquí tenemos base variable con exponente variable. ¿Cuál es su derivada? Para resolver la derivada de una función cuyo formato es base variable con exponente variable, vamos a utilizar logaritmos. De esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora se denomina derivación logarítmica. Cabe mencionar que la derivación logarítmica no es una fórmula, sino que es un mecanismo de derivación que utiliza logaritmo. Bien, entonces lo que hacemos aquí es aplicar logaritmo natural en ambos miembros. Al aplicar logaritmo natural en ambos miembros, lo que conseguimos es que esta g de x que estaba acá como exponente, por propiedad del logaritmo, pasa multiplicando al logaritmo. Ahora lo que hacemos es derivar ambos miembros. Fíjense que el primer miembro es la derivada del logaritmo natural de y, es decir, el logaritmo natural de una función. Es decir, que su derivada va a ser igual a 1 sobre y por la derivada de y. El segundo miembro se va a derivar como un producto. Por lo tanto, vamos a derivar como el producto de g de x por el logaritmo natural de f de x. Y nos va a quedar de esta manera. 1 sobre y por y', es decir, la derivada de y, multiplicado por g' de x por logaritmo natural de f de x más g de x por 1 sobre f de x por f' de x. Pero claro, nosotros lo que estamos buscando es y', con lo cual, de este factor, 1 sobre y pasa al segundo miembro multiplicando, es decir, y pasa multiplicando. Finalmente, la derivada nos queda de esta manera. Todo este segundo miembro que se desarrolla en el paso anterior multiplicado por la función. Y de esta manera se utiliza la derivación logarítmica.